El rastreador de linajes. Nuestro protagonista era un hombre de mediana edad de semblante enigmático, con una apariencia que recordaba a un joven Rasputín, una mirada penetrante y una presencia que atraía y a la vez inquietaba. Lo más notable de él era su amnesia. No recordaba quién era, de dónde venía ni nada de su pasado personal. Sin embargo, había una verdad inquebrantable que sí conocía. Al tocar la mano de otra persona, era capaz de extraer el ADN de todos sus recuerdos, de todos sus ancestros, y con ello acceder a la vastedad de su árbol genealógico, incluyendo las vivencias y catástrofes que marcaron sus linajes. Para activar su don debía mirar fijamente al tocar. Su mirada penetrante se volvía aún más intensa en esos momentos, imponiendo un cierto miedo en quien lo observaba. Y al hacerlo, su visión no era solitaria. Arrastraba a la persona tocada a una experiencia compartida, forzándola a ver y a sentir las visiones ancestrales de su propio linaje. Esta habilidad no era un simple don, era una carga compleja. Cada vez que nuestro personaje realizaba esta extracción de ADN y sumergía su mente en los profundos y a menudo dolorosos recuerdos de los antepasados de otro, sentía cómo su propia vitalidad se desvanecía. Era un intercambio, conocimiento ancestral a cambio de su propia energía vital. La vitalidad de la persona tocada también se veía afectada por la naturaleza de la revelación. Si el recuerdo accedido mostraba a un pariente que masacró o realizó actos de maldad, la persona tocada perdía vitalidad sintiendo el peso oscuro de ese karma. Si por el contrario, el recuerdo revelaba a un ancestro de karma brillante o filántropo, la persona tocada ganaba vitalidad, sintiéndose fortalecida por la nobleza ancestral. Para evitar que se abuse de su don y para protegerse a sí mismo de la constante pérdida de vitalidad, el rastreador de linajes era un eterno trotamundos, caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, sin echar raíces. No permitía que nadie lo recordara ni lo conociera realmente, condenándose a una existencia solitaria para evitar que otros explotaran su extraordinario y peligroso poder. En su incesante deambular, el destino lo condujo a la capital de una nación sumida bajo la férrea mano de un déspota gobernante. Este tirano, obsesionado con la idea de un poder mundial, se había enterado de los rumores sobre el hombre con la mirada de Rasputín y su insólito don. El déspota lo mandó a buscar, no por curiosidad, sino porque creía que el linaje de sus ancestros revelaría una legitimidad divina para su ambición global. Quería que el rastreador de linajes rastreara su árbol genealógico, para que la historia ancestral le confirmara su derecho a la dominación mundial. La confrontación entre el trotamundos y el tirano fue inevitable. Rodeado por los mafiosos del déspota, el rastreador de linajes fue obligado a extender su mano y tocar la del gobernante. Con su penetrante mirada fija en los ojos del tirano, se sumergió en el aterrador viaje de rastrear su genética. La visión que se desplegó ante ambos fue una pesadilla de brutalidad. Los ancestros del déspota no solo confirmaron su naturaleza, sino que revelaron un linaje aún más oscuro y sanguinario, una sucesión ininterrumpida de tiranos, masacres y actos de maldad inconcebible. El poder del karma negativo fue abrumador. Con cada imagen de tiranía y crueldad que emergía de las profundidades de ese árbol genealógico, ambos hombres perdieron vitalidad a un ritmo aterrador. La fuerza vital se escurrió de sus cuerpos como arena entre los dedos. La luz en los ojos del déspota se apagó mientras la podredumbre de su linaje lo consumía desde adentro. Al mismo tiempo, el cuerpo del rastreador de linajes, ya mermado por el uso previo de su don, no pudo soportar la magnitud de tal oscuridad. Ambos cayeron en el suelo sin vida, víctimas de la misma verdad ancestral que el tirano buscaba para legitimizar su poder. Pero en el instante final, mientras la oscuridad lo envolvía, un último y glorioso destello de luz inundó la mente del trotamundos. Como un torrente, cada fragmento de su propia existencia, desde el primer aliento hasta ese último momento, se unió y se reveló ante él. Su amnesia se desvaneció por completo, y con ella el conocimiento de su propia existencia.
comprendió que ese sacrificio final era el eslabón que le faltaba para desprenderse de este plano terrenal denso y liberarse del karma que lo había estado atando a la vida de búsqueda y sufrimiento. Su muerte no fue un fin, sino la liberación definitiva, saliendo del círculo del samsara para siempre. Y con esa revelación final, resonó en su mente su verdadero nombre, aquel que había olvidado: David, el dador de vida. La historia de David, el rastreador de linajes, nos enseña que el poder y el conocimiento sin sabiduría son una fuerza destructiva. La verdad, aunque sea una base virtuosa atómica e indivisible, puede ser devastadora cuando se utiliza sin respeto o con intenciones oscuras. Este cuento ilustra cómo el karma ancestral, especialmente el negativo, puede tener un peso insoportable, tanto para quien lo porta como para quien lo desvela. La ambición desmedida, como la del déspota, al buscar la validación de un pasado corrupto, no encontró legitimidad, sino su propia aniquilación. El déspota, al morir, no encontró la paz, sino que fue devuelto a la rueda del samsara, condenado a repetir sus errores y a contemplar su aprendizaje a través de ciclos de existencia hasta que su alma purificara el karma acumulado. La habilidad de David, aunque única, era una carga que lo obligaba a un aislamiento perpetuo y que, al final, lo consumió junto con la maldad que expuso. Sin embargo, su sacrificio final le otorgó la verdadera liberación y la comprensión de su propio linaje y propósito. Al enfrentar la oscuridad ajena, desató la luz de su propia verdad, contemplando su ciclo vital y desprendiéndose de las ataduras de este plano. Nos recuerda que la esencia filosófica ancestral no es solo conocimiento, sino también la comprensión de las consecuencias y, en última instancia, la búsqueda de la liberación a través de la verdad y el autoconocimiento, incluso cuando el camino sea doloroso. La verdadera fuerza reside en construir un legado de bien y comprender el propio destino, y no en justificar la tiranía con la sangre de los ancestros.